Lección número 29. La virtud suprema. ¿Sabías que hay una virtud tan poderosa que puede cambiar tu vida y el mundo entero? No es solo amor, es la caridad, el secreto que Jesús nos dejó para amar a Dios, a nosotros mismos y hasta nuestros enemigos. Quédate conmigo y descubre cómo vivirla hoy. Te va a sorprender. Oración para reflexionar y vivir la caridad. Padre Celestial, fuente eterna de amor y bondad. Me acerco a ti con humildad y gratitud por la oportunidad de aprender sobre la caridad, la virtud suprema que tu Hijo Jesucristo nos reveló como el corazón de nuestra fe. Te pido que ilumines mi mente y mi corazón para comprender profundamente su significado, y que me concedas la gracia de vivirla en mi vida diaria. Señor, ayúdame a recordar que la caridad no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora que me une a ti y a mis hermanos. Dame la sabiduría para amar a mi prójimo como a mí mismo, viendo en cada persona, incluso en aquellos que me desafían, la imagen de tu amor infinito. Enséñame a amar sin esperar nada a cambio, a perdonar con generosidad y a servir con alegría, tal como nos enseñó Jesús en su vida y en su cruz. Te doy gracias, Padre, por esta lección que me invita a crecer espiritualmente, por la fe que me sostiene, la esperanza que me guía y la caridad que me perfecciona. Concédeme la fuerza para aplicar lo aprendido en cada pensamiento, palabra y acción, y para ser un reflejo de tu amor en el mundo. Que esta oración, inspirada en tu palabra, sea una luz en mi camino y una fuente de motivación constante. Amén. La caridad es una virtud que compromete a Dios y al hombre. Antecedentes. La respuesta del hombre a la voz interior de la conciencia y a la voz superior de Dios en el Decálogo es la práctica de las virtudes. Estas incluyen las virtudes cardinales y humanas, que adquiere a través de sus propios actos morales repetidos hasta hacerse en él un hábito, y las virtudes teologales o infusas, que Dios le concede por vía de gracia. Estas virtudes, el hombre ha de encarnar y hacer vida propia, hasta el punto de que la fe ilumine y guíe a la inteligencia, y la esperanza sostenga la voluntad en orden a conseguir la salvación. Ten confianza en Yahvé y obra el bien, vive en la tierra y crece en paz, ten tus delicias en Yahvé, y te dará lo que pida tu corazón, dice Salmos 37, 3-4. La virtud por excelencia. Hemos contemplado en la lección anterior las virtudes teologales de la fe y la esperanza. Ahora nos ocuparemos de la caridad, a la que los apóstoles llamaron la virtud suprema, y profundizaremos en su estudio hasta encontrar el porqué de esta preferencia, en cuyo favor están estas enseñanzas. De Cristo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. San Pedro. Ante todo, tened entre vosotros intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. San Juan. Este es el mandamiento, como lo habéis oído desde el comienzo, que viváis en el amor. 2 Juan 1:6. San Judas. Manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Judas 1:21. Del autor de la carta a los Hebreos. Permaneced en el amor fraterno. No olvidéis la hospitalidad, gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles. Hebreos 13, 1-2. San Pablo. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. 1 Corintios 13, 1-3. Definición. La caridad es la virtud sobrenatural por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y por sí mismo, y a nosotros mismos y al prójimo por amor a Dios. Si la fe nos acerca a Dios por la contemplación de Él y la esperanza por la confianza en Él, la caridad nos asemeja a Él. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, afirma 1 Juan 4:8. Como virtud sobrenatural, la caridad nos es dada por Dios como gracia y consecuencia de la fe y esperanza. Habiendo,
Pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, 1, 2 y 5. De amar a Dios sobre todas las cosas y por sí mismo significa anteponer su afecto a todo otro afecto, y amarle, no por el bien que de él podemos recibir, sino por la admiración de sus atributos, particularmente por su bondad, en virtud de la cual él nos amaba ya antes de que le conociésemos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros amemos, porque él nos amó primero. 1 Juan 4, 10 y 19. De amarnos a nosotros mismos consiste, no en la búsqueda de comodidades, de riquezas, de goces, de aplausos o dominio, sino en la búsqueda de Dios, seguida de nuestra unión íntima con él hasta conseguir la vida eterna en él. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Juan 12, 25. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. 1 Juan 4, 16. De amar al prójimo por amor a Dios significa que, prescindiendo de todo posible defecto o falta de mérito de su parte para ser amado, viendo a Dios en él, amemos a todo hombre como quiera que sea, bueno o malo, digno o indigno, amigo o enemigo, pues en suma el objeto de nuestro amor es la perfección divina. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Mateo 5, 43-47. Manifestación del amor. Cuando el verdadero amor existe en el interior del hombre, se manifiesta al exterior por sus obras. Las tres formas del amor, a Dios, a nosotros mismos y al prójimo, aunque de manera diversa, imponen un sello característico a nuestra conducta, de modo que el auténtico cristiano solo por esto es reconocible. Nuestro amor a Dios se comprueba, ante todo, por la observación de sus preceptos. Si además de esto, nuestro comportamiento excede el cumplimiento de los preceptos como mandato, para hacer de su observancia algo agradable a Dios por su aceptación, es el modo de probar un grado superior de amor. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados. 1 Juan 5:3. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, a que viváis como conviene que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros, y a que progreséis más. 1 Tesalonicenses 4:1. Nuestro amor a nosotros mismos, el recto y verdadero, consiste en buscar en todas las cosas la gloria de Dios y nuestra salvación eterna. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin cesar, grande es Dios, los que aman tu salvación. Salmo 70, 5. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra. Colosenses 3:2. Nuestro amor al prójimo produce actos internos, no ostensibles, y externos, que se manifiestan. Son la expresión del amor de Dios entre los hermanos. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. 1 Juan 4, 11-12. El amor a Dios y el amor al prójimo, relacionados. Al hablar del amor a Dios por una parte, y del amor al prójimo por otra, pudiera parecernos que son dos amores distintos y ajenos entre sí. No es así, pues ambos amores tienen un solo origen en Dios, el cual, como en toda perfección, es la fuente de todo amor verdadero. De aquí que, al faltar a uno de estos dos amores, particularmente cuando faltamos al amor al prójimo, faltamos a quien es su origen. Dejando de amar al prójimo, dejamos de amar a Dios. Si alguno dice, amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso,
Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. 1 Juan 4, 20-21. Actos positivos del amor al prójimo. Muchos son los actos que debemos realizar en bien del prójimo, los cuales pueden ser internos o externos, sea que intervengan tan solo las facultades espirituales, o que sean acompañados por las facultades corporales. De aquí su clasificación en dos grupos que en su conjunto reciben el nombre de obras de misericordia, que se clasifican como sigue. Obras de misericordia espirituales. Dar consejo a los que dudan. Enseñar a los ignorantes. Corregir a los que se desvían. Alentar a los abatidos. Perdonar las ofensas. Soportar pacientemente a los molestos. Orar por los vivos y los difuntos. Obras de misericordia corporales. Dar alimento a los hambrientos. Dar de beber a los sedientos. Vestir y abrigar a los desnudos y los descubiertos. Alojar a los que no tienen hogar. Cuidar a los enfermos. Atender a los presos. Sepultar a los muertos. Características del amor sobrenatural. El amor a nuestro prójimo por Dios tiene para nosotros la dificultad de confundirse fácilmente con el amor puramente humano, el cual se basa en la simpatía, la belleza física, la bondad personal del hombre, y aún en cosas de menos valor, como el interés por la riqueza. En cambio, cuando se ama al prójimo por Dios, se prescinde de todos esos valores porque el motivo de ese amor no está en el hombre, sino en Dios, y por ello el amor sobrenatural debe tener estas características. Sincero, esto es, franco, espontáneo y leal. Eficaz, cuando llega a la realidad de producir un bien. Desinteresado, cuando no busca retribución terrena alguna. O universal, cuando se extiende a todos, aun a los enemigos. Divinizado, cuando se ve en el que se ama a Dios, tratándole como si se sirviera a Dios. Humanizado, cuando se le ve, no como a Dios que tiene todo, sino como hombre que carece de todo. El amor a los enemigos. Por enemigo entendemos, no al que odiamos, porque el cristiano no debe odiar jamás, sino al que se opone a nosotros sin causa justa. Estos también deben ser objeto de nuestro amor y gozar de nuestras obras de misericordia siempre que esté a nuestro alcance favorecerles, ante todo con la oración, lo que nunca nos va a ser impedido. El amor a los enemigos nos obliga a, interiormente, no desearles mal sino bien, y perdonarles. Exteriormente, no vengarse, ni injuriarles, ni despreciarlos, ni detestarlos, y buscar y aceptar la reconciliación en cuanto esto sea posible sin menoscabo del derecho. Todo esto lo determinó Jesucristo en su admirable doctrina, comentando la oración del Padre Nuestro. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15. El perdón entre los hermanos. La caridad obliga más aún, lógicamente, cuando entre cristianos practicantes se trata, mucho más cuando es entre los miembros activos de la vida parroquial, pues entre ellos los lazos del amor de Dios ya han de ser fruto sazonado de la gracia. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Toda actitud, ira, cólera, gritos, maledicencias y cualquier clase de maldad, desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos entre vosotros, entrañables, perdonándoos mutuamente como os perdonó Dios en Cristo. Efesios 4, 30-32. La justicia y la caridad. Hemos dicho que la virtud de la justicia consiste en dar a cada quien lo que es suyo. Hasta aquí parece que la dimensión puramente humana de esta virtud cardinal es sencilla de llevarse a la práctica. Y lo es en la medida que lo dicta la ley natural y lo advierte la recta conciencia. Los judíos, guiados por la ley de Moisés, aseguraban que la justicia se cumplía fielmente si se observaba el decálogo. Para San Pablo, en cambio, la doctrina del amor de Cristo lleva a la virtud de la justicia a un plano sobrenatural que obliga a sus seguidores a hacer del amor un objeto de justicia. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Romanos 13:8 y 10.
La caridad es deuda perpetua. Con todo, esta ley del amor es diferente a la ley mosaica en cuanto a la perdurabilidad de su deuda. Según la ley de Moisés, entregado el objeto de la justicia, cualquier cosa que fuera la deuda, ya se había cumplido con la justicia. En cambio, la ley del amor a esto obliga, a permanecer siempre en deuda con Dios y con el prójimo. En efecto, si Dios nos ha amado antes que nosotros y nos ama para siempre, nuestra correspondencia a su amor debe permanecer, estamos en deuda permanente. Y esta deuda debe ser cubierta amando a nuestros hermanos. Por eso dijo el apóstol en la cita anterior, con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Porque todo lo demás, al entregarlo, y debemos entregarlo cuanto antes, ya ha satisfecho la justicia, pero con el amor no sucede esto, tendremos que amar y seguir amando a Dios y al prójimo por siempre, y así y todo persistiremos como deudores de amor. La perfección por la caridad. La justificación es obra de la fe, quedó dicho en la lección 25. Pero no en una fe de teoría e inoperante, que no se haga vida en el hombre y no produzca frutos de justicia y santidad, que es la perfección misma, la que tiene realidad solo cuando la fe se traduce en caridad. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección. Colosenses 3, 12-14. Caridad llevada a la vida ordinaria. Este amor no debe mirarse como algo bueno para tenerse allá en lo profundo de nuestro ser, donde todo quede en intensa emoción, que eso no pasa de la estéril sensiblería, ni ha de parar en un consejo dicho con tono de erudita capacidad. No, la caridad nos debe poner en acción para que, con sentido de responsabilidad eficaz, hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a resolver el problema que aqueja al prójimo, y si fuere preciso, hacerlo todo si está en nuestras manos. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Santiago 2, 14-17. Creer y obrar por amor, inseparables. No es, pues, atribuible nuestra justificación, y con ella nuestra salvación, ni solo a la fe, ni por obras faltas de fe, y por ello sin caridad. Nuestras actividades en bien del prójimo deben ser santificadas por el concurso del creer y el amar. Creer que en el prójimo se sirve a Dios y que en amarle se ama a Dios. ¿Tú tienes fe? Pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras y yo te probaré por las obras mi fe. Santiago 2:18. Fe, esperanza y caridad obtuvieron la promesa. Cuando la humanidad gemía bajo la esclavitud del pecado, Dios se apiadó de ella, y de la fe, la esperanza y el amor de un hombre hizo comenzar la historia de la salvación. Así, nunca habrá salvación verdadera y liberación real que no tenga como base el concurso de las virtudes teologales, única garantía del concurso de Dios para nuestra salud. Abraham nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y, por sus obras, la fe alcanzó su perfección? Santiago 2, 21-22. Todo bien humano en el amor de Cristo. Por todo esto, el cristiano ha de vivir seguro de que todo bien material, moral y espiritual solo puede darse dentro de la moral cristiana, particularmente con las virtudes teologales hechas vida en nosotros, pues únicamente el orden social que por ella se crea hace posible la convivencia libre del egoísmo que genera el abuso, el odio y la violencia. Cuando las virtudes cristianas desaparecen en una sociedad, la vuelta al paganismo lleva consigo materialismo, dominio, explotación, miseria, dolor y muerte. No importa si es producido por los hombres de manera individual o constituyendo grupos fuertes de minorías, de todos modos, impera el desorden del pecado cuando se prescinde de la fe, la esperanza y la caridad. Resumiendo, la virtud por excelencia es la caridad. La caridad es el amor a Dios, y amor a nosotros mismos y al prójimo por amor de Dios.
Del amor a Dios se manifiesta en la observancia del Decálogo. Del amor a nosotros mismos consiste en la búsqueda de la salvación. Del amor al prójimo es ayudarle a conseguir el bien temporal y eterno. Los enemigos son también prójimos, y por ello debemos amarlos. Del perdón es la mejor manifestación del amor entre cristianos. La caridad debe vivirse en la atención del prójimo necesitado. En la historia de la salvación se inició en la fe, esperanza y caridad. Reflexiones personales. Cuando digo que amo a Dios, ¿ya no amo nada contrario a Dios? Cuando digo que me amo, ¿busco realmente mi verdadero bien? Cuando digo que amo al prójimo, ¿atiendo a su verdadera necesidad? ¿Puedo decir que en mí la caridad demuestra que tengo fe y esperanza? ¿Que mi fe es capaz de sostener esperanza y amor? Resolución. Ahora sé que es amar de verdad. Con la gracia divina en mi ayuda y por el camino de la fe, he de llegar a ver en mi prójimo al Dios a quien quiero amar y servir. Primer grado Escuela de Pastoral. Cuestionario Lección 29. 1. ¿Por qué la caridad es la más excelente de las virtudes? 2. Indica cómo podemos manifestar nuestro amor. A. A Dios. B. Al prójimo. C. A nosotros mismos. 3. ¿Por qué Cristo nos manda amar al prójimo hasta el extremo de amar a los enemigos? 4. ¿Qué relación existe entre la virtud de la fe y la virtud de la caridad? 5. ¿Por qué, cuando dejan de practicarse las virtudes teologales, aparece el desorden en la sociedad? Primer grado. Escuela de Pastoral. Lección 29. Fin.